ocasión vamos a ver más gráficas. En específico es cómo elaborarlas, los aspectos más relevantes y nos vamos a enfocar en uno en particular. Y pues aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Y se titula la clase del día de hoy, Más allá de los gráficos, porque ustedes van a hacer no solamente los gráficos bien, sino que nos vamos un poco más allá. Recordemos que lo primario era que los gráficos van en función del tipo de dato o variable, ya sea si es cuantitativa o cualitativa, y la escala de medición. Entonces ya sabemos que hay gráficas para datos cualitativos y gráficas para datos cuantitativos, pero el día de hoy, además de repasar ese aspecto fundamental, vamos a ver características que los van a hacer unos expertos o como lo dice el nombre, pues vamos más allá. Empezando con las gráficas que vemos aquí, son las más comunes, pero hay una infinidad de gráficas que eventualmente ustedes van a hacer una actividad para que las conozcan en su mayoría. En este caso, como les comentaba, los gráficos o las gráficas dependen de los datos seleccionados que nosotros queramos representar o nuestra investigación o nuestro trabajo o el objetivo específico de ese momento. Entonces, todo esto depende de los datos que nosotros queramos mostrar. Ahí, como les comentaba, hay gráficos que se adaptan dependiendo del tipo de dato variable, que son los cualitativos. Los más comunes son las barras superpuestas o el pie. Y denotamos aquí que en las barras se denota la frecuencia asociada y en el pie se denota lo que es porcentaje. Entonces, ustedes ya saben que el pie únicamente es para denotar porcentaje y las barras para denotar frecuencia, a excepción de aquellos gráficos que sean combinados. Cuando se hacen combinados, pues se puede representar porcentaje y se puede representar frecuencia. Pero en su base, esta es la cualidad de ellos. En cambio, para los cuantitativos, también tenemos algunos ejemplos, como es el histograma, la ojiva, el pareto, el polígono de frecuencia, etcétera, ¿no? Hay muchos, pero estos son los más comunes. Entonces, yo aquí les quiero dar la metodología para generar sus gráficos. El primer paso es identificar el tipo de dato y la información que se requiere simplificar. Es decir, que puedas verificar que la información sea correcta, tienes que crear una columna de categoría y otra de valores. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienes que hacer tu tabla de frecuencias. Con tabla de frecuencias, ustedes que ya están manejando Excel y son expertos, generalmente se tiene que hacer una tabla, pero no lo confundan con arreglo. El arreglo es esto, simplemente tener una columna y unas filas con ciertos títulos, pero ustedes ya saben que en Excel también podemos generar una tabla, incluso una tabla dinámica, ¿no? Lo que quiero decir es que para ustedes poder hacer un gráfico requieren una tabla, y una tabla en su concepto fundamental teórico, no en el concepto de Excel. Después de generar esta tabla, identificamos el tipo de dato, verificamos que la información sea correcta y creamos nuestra tabla. Vamos a seleccionar la gráfica que más se adecua al contexto y el objetivo del constructo de la variable. Como les mencionaba, si nosotros, no sé, estamos preguntando algo acerca de una escala de Likert y queremos ver el nivel de satisfacción, pues podemos utilizar una gráfica de embudo, por ejemplo. O si es una pregunta que es cualitativa y es dictonómica, es decir, que solamente tenemos dos respuestas, pues podemos presentar un pie. Es decir, dependiendo de la pregunta, la variable, la importancia o el objetivo, constructo variable, si estamos hablando a lo mejor de un constructo, pues podemos utilizar otro tipo de gráficas, ¿no? De segmentación masiva. Entonces, depende de lo que nosotros estemos buscando. Una vez que ya identificamos el tipo de datos, verificamos que la información esté correcta, creamos nuestra tabla, seleccionamos la gráfica que se adecua al contexto del objetivo de estudio, tenemos que verificar aspectos fundamentales en nuestro gráfico, como lo que es el título. Todas las gráficas tienen que tener su título, su serie o leyenda, la etiqueta de los datos y los ejes. Estos son los aspectos básicos que toda gráfica debe tener. Y se los voy a repetir. Es el título, la serie o leyenda, la etiqueta de los datos y sus ejes, que sean adecuados, ¿no? Incluso ya ustedes en estadística vieron cómo ajustar los ejes para la ojiva. Y esto es lo mínimo indispensable, el requisito para la hora de generar un gráfico. Y sí es importante que no se les olvide. El título, la serie o leyenda, la etiqueta de los datos y los ejes. ¿Ok? Entonces, básicamente son 3 pasos en la metodología para construir el gráfico. Y está sencillito. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en el gráfico de pie. Para el gráfico de pie es
cuándo debo utilizarlo. También se conoce como gráfico circular, es otro nombre, y pues les voy a decir cuándo hay que utilizarlo. En este caso, como les había comentado anteriormente, es cuando nosotros queremos presentar una proporción de los datos, en este caso su porcentaje, o también cuando lo queremos, esta forma de representar la información, queremos que sea por cortes. Es decir, que podamos visualizar un todo, pero al mismo tiempo la representación de los cortes. Básicamente es la representación del porcentaje de la variable asociada o la proporción asociada al mismo. Es decir, como saben que es una proporción, por eso se requiere ver el todo y cada segmento pi es una proporción de ese todo. Y por eso estas gráficas son para porcentaje. Por lo general, un pi contiene entre 5 y 6 pedazos, segmentos o divisiones o slides o... si son más de 6, probablemente se requiera otra gráfica, aunque hay gráficos de pi de 7 porque son los datos 8 y hay otro tipo de hacerlos, pero un gráfico de pi únicamente lo recomendado es que sea entre 5 o 6, máximo 7. Si son más de 7, pues ya se requiere otro tipo de gráfico, que es lo que les decía. A la hora de graficar, nosotros tenemos que observar nuestros datos y qué es lo que queremos representar. Y como ustedes saben, la estadística descriptiva viene de la representación gráfica de la variable y con esa interpretación gráfica nosotros podemos escribir un texto del cual se va a derivar una estadística inferencial. Entonces, los gráficos dependen mucho de nuestros datos y nuestra escala de medición. Por eso es importante que a la hora de construir un pi nosotros tengamos en cuenta que necesitamos una tabla para hacerlo y que lo general, lo más común es que tenga de 5 a 6 pedazos de divisiones. Aquí les pongo un ejemplo de un pi que no está bien elaborado. ¿Por qué? Pues sí cumple con, tenemos lo que es el título, tenemos la etiqueta de los datos, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos y tenemos las series o leyendas. Pero en este caso no agruparon la información. Si se fijan, tenemos cheque pagado repetido, retiro de cajero repetido, 3 veces, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos que haber hecho un gráfico donde solamente tengamos el saldo de mes pasados, los retiros de cajeros y los cheques pagados. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque eso se hizo en diferente fecha, ¿no? Si a lo mejor la intención era mostrar la temporalidad de la ejecución de estas acciones, pues se hubiera utilizado otro tipo de gráficos. Si nosotros queríamos mostrar o queremos mostrar la importancia o relevancia de la segmentación de estos 3 tipos de ejercicios, pues tendríamos que haber agrupado estas 3 categorías. Entonces, por eso lo que les comento es que es muy importante saber cuando tenemos los datos qué es lo que queremos representar. Y aquí está un ejemplo de un gráfico hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos la proporción del sueldo personal y empezamos aquí, igual tenemos nuestro título, tenemos nuestras series o leyendas y tenemos las etiquetas de los datos asociadas. Y este gráfico se desprende, como les comentaba, de lo que es una tabla. Entendemos por tabla de definición que tenemos títulos, tenemos lo que son las categorías, es decir, la variable y tenemos el valor asociado. En este caso, como ustedes saben, Excel calcula por nosotros el porcentaje, la proporción, pero si nosotros lo quisiéramos hacer de forma manual, pues aquí haríamos una sumatoria, lo pondríamos aquí en esta celda, y aquí dividiríamos 20,000 entre total, 15,000 entre total, 30,000, así sucesivamente, ¿no? De tal forma que aquí yo sí represento y puedo ver rápidamente, ¿no? Quién es la persona que obtiene un mayor ingreso, que en este caso es Aitana, ¿no? Y luego sigue Oliver, Alberto, Sofía y Leonardo. Entonces, si se fijan aquí no hay un orden y es una de las características que también vamos a ver el día de hoy, que nosotros requerimos tener también un orden, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. El primer paso, como les comentaba, ya que ustedes tienen su tabla para graficar, su tabla de datos o su tabla de frecuencias, es en la barra de menú seleccionar insertar. En ir al área de gráficos y seleccionar pi dando clic en la flecha hacia abajo. Y van a seleccionar el pi en tercera dimensión y posteriormente, si no aparece la gráfica, se elaborará una de forma manual. Y aquí les recuerdo dónde está la barra de menú, que es insertar. Y ya automáticamente luego aquí aparece editar gráfico y pues características del gráfico, ¿no?
Y los elementos, que es título, lo que son las series o leyendas y las etiquetas de los datos, que son muy importantes y que no tienen que olvidar, que es lo que tiene su gráfico. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado. Pues está insertar, que es la barra de menú, seleccionar insertar, ir al área de gráficos y seleccionar pie, dando clic en la flecha hacia abajo, seleccionar el pie en tercera dimensión, dar clic en seleccionar datos, dar clic en añadir, nombre de la serie, seleccionar la celda B1, y empezamos en la A1, le van a dar Enter, y luego en los valores de la serie de la columna sería de la B2 a la B6, también le van a dar Enter, y ahora sí van a seleccionar editar, y pues van a seleccionar las celdas A2 a la 6 y le van a dar Enter, que básicamente es esto, ¿no? Ya se fueron al menú de insertar, seleccionaron el tipo de gráfico que van a utilizar, y aquí donde dice dar clic en Add, en este caso ustedes lo tienen añadir, es aquí. Y ya ustedes, ya una vez que añaden, pues el nombre de la serie, pues es seleccionar la celda B1, que es el título que teníamos de la tabla anteriormente. En los valores van a seleccionar, y aquí les explico, esta es para la parte de la serie, y en los valores pues van a seleccionar de la B2 a la B6, que aquí está en la sintaxis que tienen en Excel, ¿no? Y por último, para lo que es editar, les va a aparecer este cuadro de diálogo, y lo que ustedes van a hacer es editar el eje, que una de las características dijimos que tenía que tener un eje correcto. En este caso es el eje horizontal o el eje de las X, donde vamos a editar y vamos a poner los nombres respectivos para cada eje, ¿no? De tal forma que el eje es donde está el número de los empleados, perdón, el nombre de los empleados, pues básicamente vamos a seleccionar que es de la A2, así como se puede ver, a la A6. Y si se fijan, esa selección de datos, o la selección de A2 a A6, está sombreado de una forma punteadita. Y pues básicamente nos estamos refiriendo a la columna A en su fila 2 a la fila 6. ¿Sí? Y pues ya tendremos el gráfico que les mostré anteriormente. Y para esto quede muy claro, pues vamos a practicarlo en Excel. Y en Excel vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, este que es solamente con dinero no proporción, pero quiero que vean ustedes cómo está ordenado de mayor a menor, que es una de las características, ¿no? Y pues aquí viene que el problema es de que este gráfico es imposible de comparar, porque podemos visualizar rápidamente Joe, Ellie, Mo y Jill, ¿no? Pero ya Mindy, ya esto se vuelve imposible. Entonces, por eso, como les comentaba, una de las características es que se represente un gráfico que no tenga más de 5 a 6. Entonces, en vez de tener este gráfico, lo real, lo más importante sería tener un gráfico de barras. Y aparte, ustedes ya saben que aquí hay lo que es dinero y está denotando la frecuencia. Y ya saben que el pie es para denotar proporción. Entonces, por eso, esto no es un buen gráfico. Pero quería ejemplificar que Excel va a hacer lo que nosotros queramos. Es decir, si tenemos datos y le ponemos sugerencia de gráficos, probablemente nos aparezca un pie. Pero nosotros sabemos que el pie no es para denotar frecuencia, sino únicamente proporción porcentaje. Miren, aquí está. El 4 de octubre fue lo que es cómo crear una tabla dinámica, cómo crear un gráfico en Excel, más allá el tutorial de los gráficos, ejemplos de criterios para la suma condicional en Excel y datos para las gráficas. Vamos a ver varias gráficas, y pues aquí hay de lo que vimos incluso en la clase pasada. Aquí está, si le dan clic, pues aquí están varias tablas para que ustedes puedan practicar a la hora de hacer sus gráficos. Aquí ya está lo que es para hacer el pie de lo que acabamos de ver ahorita, por si lo quieren practicar después de que vean el video. Y luego lo que es el más allá del pie, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Y los tips gráficos. Entonces, esto es lo que está en Classroom. Aquí, como les mencionaba. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo sé que algunos de ustedes no tienen el Excel de escritorio porque el gratuito únicamente es en línea, pero les permite descargarlo para que sigan los pasos que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces sí quería que vieran esa información, que no se les olvidara que ahí ya lo tienen desde la semana pasada. Y vamos a continuar con lo que es el Excel para practicar, ¿no? Que siempre queda más claro con la práctica.
Ok, entonces este que ustedes tienen es el que les digo que es más allá de los gráficos, y en este caso es de los gráficos circulares, que ustedes saben que un gráfico circular se refiere a lo que es un gráfico de pie, ¿no? Y aquí pregunta, ¿no? ¿Necesitas gráficos circulares maestros? En ese tutorial te mostraremos los pormenores, sin embargo, a veces los gráficos circulares pueden tener problemas, por lo tanto te mostraremos cómo resolver los problemas con otros tipos de gráficos, ¿no? Y empezamos con la primera parte, que dice, lo primero es lo primero. ¿Cuándo debería usar un gráfico circular? Y la respuesta es cuando usted necesita mostrar partes, segmentos que componen un todo, que es lo que ya vimos. Y aquí vienen sugerencias del experto, que es este buito. Un poquito más grande. Que dice, este gráfico circular tiene únicamente 4 segmentos. Y lo podemos ver, 1, 2, 3, 4. Esto es ideal, ya que le proporciona una idea rápida de cuánto se distribuyó cada un representante de ventas a las ventas generadas en abril del 2019. Si tiene más de 4 segmentos, lo más probable es que haya otro gráfico, más información sobre el tema más adelante. Pero como les mencioné, podemos hacer de entre 5 y 6. Entonces, antes de crear el gráfico, asegúrese que los datos estén configurados correctamente, crea una columna de categorías, que se refiere aquí a la etiqueta de los datos o la serie, y una columna de valores, que es lo que se va a graficar. A esto nosotros le conocemos como tabla de los datos, no forzosamente que sea una tabla en Excel, que es lo que les decía que era importante diferenciar entre una y otra, ¿no? Y pues aquí tenemos la columna que es para la categoría y la columna que es para los valores, porque recordemos que esta representación del valor va asociada a una categoría porque se está denotando una frecuencia. En este caso, nosotros queremos ver una proporción. Aquí dice importante, ¿no? Observe que el número de categorías determina cuántos segmentos acaban en el gráfico. Aunque ustedes ya lo saben y a lo mejor uno se les va a hacer obvio, prefiero que se les haga obvio, pero que no haya omisión de información. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, que es lo que está diciendo. Las categorías, en este caso Bartolomé, Alberto, Julia y Lucía, van a determinar la cantidad de los segmentos del pie. Por eso sí es importante, si nosotros tenemos, no sé, 20, pues ustedes ya saben que no van a hacer un gráfico de pie, a menos que lo agrupen en 5 o 6 segmentos, ¿no? Observe también que Excel calcula automáticamente los porcentajes de cada valor en el segundo plano. A continuación ajustará el tamaño de los sectores y no es necesario que escriba ninguna fórmula. Aquí lo hice porque aquí yo creo que no le cambié, pero aquí tenía que estar en lo que es, en vez del valor, es el porcentaje. Ahí está. Eso se me olvidó dejarle. Entonces, aunque aquí nosotros tengamos los valores, ustedes saben que es sumamente importante que en el pie vayan los porcentajes de la proporción. Y pues lo hace de forma automática, aunque nosotros no lo calculemos, pero nosotros ya sabemos cómo calcular estas proporciones. ¿Ok? El tercer paso, por así decirlo, es otro elemento que debe realizar previamente, o el tercer tip, más bien, el tercer tip que ustedes deben de saber en este gráfico tan importante, es que hay que escribir el título encima de los valores. Por lo tanto, el título del gráfico circular pasará a ser descriptivo. Aquí, aunque ya tenemos no sé, aquí le podemos poner nombre de los vendedores, ventas de los vendedores. En sí tiene que tener un título general, que aquí dicen que es ventas de abril del 2019. Entonces aquí se ponga un título descriptivo, que el título tiene que escribir la acción que se está haciendo o de qué sirve esta tabla. Y posteriormente es por lo que el gráfico tendrá el mismo título, es decir, que tenga una relación de uno con otro. Igual aquí le corregimos porque ustedes ya saben que el gráfico de pie representa porcentaje. ¿Ok? Si van teniendo alguna duda, con mucho gusto, por favor, me pueden interrumpir alzando su manita para poderles ceder la palabra. El cuarto tip dice, un último paso antes de crear un gráfico, ordenar los valores de mayor a menor. De esta forma, los sectores se podrán leer fácilmente en el sentido de agujas del reloj, que es algo que les comentaba. Todos los gráficos de pie se leen en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Es decir, ustedes imagínense que tienen un reloj y pues empieza a leer la hora así y en este sentido. Entonces, por eso es muy importante que aunque en esta tabla, si se fijan, bueno, ya estaba ordenada, si no se tienen ordenados los datos, se tienen que hacer de mayor a menor, de tal forma que el primer segmento que se lee es el que tiene mayor representatividad. Igual aquí le voy a modificar que estamos representando
porcentaje, no los valores. Estos generalmente siempre pone el valor por default. ¿Ok? Y pues la franja mayor se iniciará en la posición 12 en el punto. Luego el resto de los sectores se mostrará en el sentido de las agujas del reloj, que es básicamente lo que les acabo de comentar. De tal forma que aquí puedo ver rápidamente que Bartolomé es el mejor agente porque tuvo mayores ventas en el 2019, seguido de Alberto, luego Julia y luego Lucía. Si yo soy una empresa y quiero tomar decisiones, a lo mejor diría, bueno, pues voy a capacitar más a Lucía y Julia o voy a pedir tips a Bartolomé y Alberto para que pues todos puedan tener una distribución más homogénea. ¿Okay? Entonces, este paso o este tip es bien importante. Como les comentaba, la clase ha ido evolucionando de tal forma que si hay muchas cosas que ustedes no las ven, pues las hacemos como van saliendo. Pero en este caso, a partir del día de hoy, incluso para sus presentaciones, ya todos sus PAI pues tienen que tener una presentación correcta, y la presentación correcta o adecuada es pues tener de 5 a 6 segmentos y que estos estén ordenados de mayor a menor. ¿Ok? Entonces ahora sí nos vamos cómo hacer este gráfico, ¿no? Ese es el procedimiento de cómo realizarlo, que yo también se los expliqué ahorita en la presentación. Pero dice, en la celda C11, nos vamos a la columna C y pues a la 11. Dice, escriba un título descriptivo como a ventas abril 2019, ¿no? Entonces, no sé, para ser un poquito más creativos, le voy a poner yo gastos. Ahora vamos a hacer al revés, gastos 2019. ¿No? Y luego dice en el paso 2, ahora haga clic con el botón derecho, que estaba aquí, en cualquiera de los números y elija ordenar de mayor a menor. Entonces aquí me pongo en cualquiera de los números, le doy clic al botón derecho y dice que le ponga ordenar, que es y que le ponga de mayor a menor, es decir, de Z. Y si se fijan, ya se ordenaron los datos de mayor a menor. Y luego dice el paso 3, selecciona una de las celdas con los números, luego en la pestaña insertar, haz clic en el botón gráfico circular. Entonces aquí ya tenemos en la celda C12, está seleccionado un número, me voy aquí a insertar y dice que en gráfico circular, que es este icono que está aquí, y dice que seleccione el gráfico 2D, ¿no? Que es este. Y pues me va a decir aquí que lo mueva, lo voy a poner acá de este lado. Y le voy a dar un poquito más para acá. ¿Ok? Y luego dice, mueva el gráfico, que es lo que acabo de hacer, a una mejor posición y a continuación en la parte superior de la ventana, haga clic en la pestaña diseño del gráfico, que en este caso es esto que tenemos, diseño de gráfico, y después haga clic en cambiar colores, que es esto que tenemos aquí, para nosotros seleccionar, no sé, a lo mejor si lo queremos monocromático, con naranja, verde, o en vez de esta paleta de colores que es por default, pues pueden seleccionar esta otra, ¿no? O pues aquí hay muchísimas opciones más. Puedo seleccionar esta. Entonces, pues básicamente es para que sepan qué hacer su pie. ¿Y quién me puede decir a este pie? Y aquí también ustedes pueden incluso cambiarlo, ¿no? Si quiero que resalten más los colores. Pero ¿quién me puede decir qué me hace falta a este pie? ¿Qué le hace falta a este pie? Iván, Etiquetas. Ajá, dale. bueno. La etiqueta de los datos. Ajá, gracias. Recordemos que hay que esperar nuestro turno. Entonces aquí pues le podemos añadir y están las etiquetas, pero pues hay que añadir las etiquetas correctas, que es aquí en etiquetas, más opciones y le ponemos el porcentaje y quitamos esto. Y si incluso si quieren, pues le pueden poner aquí la categoría del nombre o lo dejan así identificando lo del color, ¿no? Y ahora sí ya tenemos todo lo que necesita nuestro gráfico. Ay, me equivoqué, le puse otra cosa. En vez de las categorías le puse. Ahora sí. Entonces ahora sí ya tenemos lo que es el gráfico en 2D. Y pues ahora viene otro ejemplo. Dice, pues ya pudimos crear el primer gráfico de Pie.
Y dice, pero podemos mejorarlo aún más. Una manera de hacerlo es etiquetar directamente los segmentos con las etiquetas de datos. Vea cómo se realiza esta acción en probar esto a continuación, que es algo que ya acabamos de hacer ahorita, pero lo volvemos a hacer. Ahora haga clic en el botón derecho, entonces, que es este, y pues que seleccionemos etiquetas de los datos, y en etiquetas de los datos, pues nosotros ya somos más expertos, que sabemos que tenemos que ir al porcentaje, ¿no? Pero eso pues ya lo habíamos hecho aquí en la otra. Ay, se las quité. Pues le ponemos el porcentaje. Y le podemos poner incluso aquí la categoría para ver directamente ahí el nombre. Y en vez del separador le ponemos un punto y coma. O sea, acuérdense que aquí hay, o lo ponemos que los tenemos afuera o adentro hacia o el mejor, que es este, ¿no? El mejor acomodo. Básicamente es esto, que es el sexto tip. Ahora vamos con el séptimo. Dice, vamos a mejorar aún más las etiquetas de los datos, que es lo que ya hice, que vamos a mostrar la categoría, ¿no? Y que podemos cambiar el separador, como ahorita se los mencioné. Entonces, el tip 8, que dice, las etiquetas de los datos también pueden mostrar el porcentaje. Esto se refiere a que además de los datos, bueno, en el panel aparece, haga clic en porcentaje, y ya que la suma de los datos de porcentaje hacen que las etiquetas sean saturadas, desactive la casilla de verificación del valor, ¿no? Que es algo que ustedes ya saben y lo hicimos, pero voy a repetir el procedimiento para aquellos que quieran repetirlo, ¿no? Nos vamos aquí donde están los datos, le damos aquí en donde está la flechita de más, nos vamos a las etiquetas de los datos, nos vamos a más opciones, y en más opciones nosotros le quitamos el valor y le damos clic al porcentaje. Y pues ponemos aquí el nombre de las categorías. Y esto es requisito si no va abajo, porque acuérdense que uno de los requisitos del gráfico es que haya serie o leyenda. En este caso, la categoría son los nombres de las personas. Y si no lo tenemos aquí abajo, como en los otros ejemplos, pues sí es necesario que vaya expreso en el gráfico. Y como les decía, pues está también si le quieren poner la leyenda, como el colorcito, ¿no? Si lo quieren poner también o no. Que el separador sea en una línea abajo, o también lo pueden poner como espacio, como coma, como punto y coma, como coma nada más, o como una nueva línea, que se me hace que está correcto. Y pues donde quieren que sea la posición de la etiqueta, en el centro, en el centro hacia afuera, adentro hacia afuera, afuera al final, o donde mejor se vea el dato, o donde mejor quepa realmente es la traducción. Y pues es lo que nosotros ya sabemos hacer. En lo que es el tip 9, aquí hay un consejo, dice, utiliza el color para enfatizar o atenuar un segmento. Esto es útil cuando el gráfico está en una diapositiva de PowerPoint y necesita que la audiencia se centre en uno de los segmentos. Esto es importante porque supongamos que ustedes tienen un gráfico del factor sociodemográfico. Y no sé si estamos hablando del estrés académico y ustedes quieren hacer énfasis que el estrés académico, una de sus hipótesis derivada de literatura es que es mayor en mujeres, ¿no? Y ojo, esto es un dato que estoy inventando, no estoy diciendo que sea una realidad, pero es para el ejemplo y ejercicio de esta clase. Entonces, yo tengo de mi población que encuesté una cantidad de hombres y una cantidad de mujeres. Y yo quiero hacer énfasis en las mujeres porque mi hipótesis eran las mujeres. Entonces, yo voy a seleccionar únicamente pues, el segmento que va asociado a la mujer, ¿no? Y aquí viene cómo hacerlo. Entonces, aquí les voy a decir cómo hacerlo. Dice, aquí ya me adelanté un poquito. Dice, practica el uso de color para enfatizar y atenuar segmentos. Por si no lo sabían hacer, el día de hoy lo van a aprender. Lo voy a mover un poquito para arriba para que lo vean mejor. ¿Ok? Y un poquito más de esto, probablemente. Ahí está. Dice, haga clic en el botón derecho en una de las secciones siguiente y elija dar formato a la serie de datos. Aquí está, seleccionamos el PY y dice que le demos clic a formato de serie de datos, que es este que está aquí con la cubetita y el brochito, ¿no?
Y dice después en el panel, en el formato de serie de datos, haga clic en el icono de relleno, que es este. Aquí tenemos relleno. Y luego dice en la parte 2, el paso 2, en el panel del formato de serie de datos en relleno, elija un color para la opción, un color gris para la opción de color. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer en color, vamos a seleccionar el gris. Ay, no sé por qué no me aparece. Aquí está. Y aquí, bueno, ya lo había seleccionado esto porque esto ya lo he hecho antes. Pero pueden escoger este gris, pueden escoger este otro gris, no sé, el que a ustedes les guste, o irse a este gris casi negro, ¿no? Podemos dejar este si quieren, ¿ok? Y ya, entonces ahora sí se quedó todo el gráfico de Pi gris. Y luego dice, ahora seleccione un sector. Para hacerlo, haga clic en el área vacía de un sector, pero no seleccione una etiqueta de los datos. Entonces, supongamos que yo quiero hacer énfasis en este sector que es de Bartolomé, ¿no? Que quiero resaltar quién fue el mejor vendedor de abril, ¿no? Y aquí te dice, sabrá que ha seleccionado un sector cuando aparezcan 3 manipuladores en las esquinas del sector. Y aquí lo ven, 1, 2, esos son los 3 manipuladores. Significa que estoy seleccionando el sector y no se están seleccionando la etiqueta de los datos, ¿ok? Y nuevamente dice, haga clic en el botón derecho, que es aquí, botón derecho, que dice que formatear el punto de datos, que es formatear el punto de datos, que es este, aquí. Y formatear el punto de datos, haga clic en el icono de relleno, estamos otra vez en el icono de relleno, y después cambia el color, puede ser anaranjado, verde o alguno que destaque, ¿no? Voy a poner el amarillo. ¿Ok? Y bueno, está muy chillante, vamos a ponerle este otro amarillo. Entonces, nosotros ahora sí ya destacamos que queremos resaltar y que se fijen la atención en aquel que tuvo el mejor porcentaje de ventas, ¿no? Y pues vamos a hacer lo pertinente para que está correcta nuestra gráfica, que es con el porcentaje no el valor, y listo. Así nosotros ya enfatizamos que Bartolomé, en este caso, es el agente que vende mayor. Y lo mismo va si, supongamos, quiero demostrar la importancia del contenido de sodio en una bebida energética, pues puedo hacer la ponderación de los ingredientes que tiene cada bebida energética, sodio, potasio, las kilocalorías, y resalto el potasio, que diga el sodio, ¿no? Y así para lo que ustedes estén buscando, si consideran que el estrés académico se ve muy cargado, si alguien está trabajando, supongamos que aquí representan la distribución de la población estudiantil, la que trabaja, la que no trabaja y la que trabaja y estudia, ¿no? O sea, estudia, trabaja, y pues seleccionan ustedes la que consideren que es más importante. A lo mejor consideran que se estresan más las personas que trabajan y estudian, o a lo mejor consideran que solamente las personas que estudian. No sé, dependiendo de lo que ustedes estén buscando, pues pueden resaltar este segmento, ¿no? Y creo que es muy importante que ustedes tengan estos tips, porque como van a presentar su proyecto y van a tener diferentes tipos de audiencias, pues ustedes tienen que tener todas las herramientas necesarias para que sus presentaciones sean un éxito, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta con este? Está sencillo, ¿no? ¿Les quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos con el siguiente tip. El siguiente tip es también para algunas personas, cuando vemos la gráfica, se nos facilita ver más una gráfica que otra. Y este tip es básicamente el anillo. Dice, aquí tiene otra sugerencia. Considere la posibilidad de crear un gráfico de anillos. ¿Por qué? Algunos usuarios buscan los arcos de un anillo o dona que sean más fáciles de comparar que los de un gráfico circular. Esto es ya como que dependiendo pues de su audiencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a poner una encuestita para saber a quién le gusta más así se las voy a poner. ¿A quién les gusta más qué tipo de gráfico les voy a poner aquí? ¿Qué tipo de gráfico se me facilita más? El primero va a ser pie o circular, que es el que tenemos a mano izquierda.
Y el segundo es de anillo. Ahí está, ahí se los puse para que la vayan contestando aquí en la videollamada, y pues también se los activé para que vean los votos. Entonces, si en este caso nosotros vemos cuál creen que se les facilita más o no, pues tenemos el gráfico circular, que estamos familiarizados, nada más voy a cambiar las etiquetas de los datos porque saben que es para porcentaje, no valores. Y pues el gráfico de anillos, igual también es para porcentajes, no valores. Ay, siento que voy a estornudar. Salud. Ay, gracias. Ok, entonces, bueno, ahorita van viendo ustedes, va ganando ahorita el PAI y hay uno de anillo. Es cierto que a muchas personas se les facilita más entender este gráfico. La recomendación es, si a lo mejor tienen que demostrar muchas proporciones, pues pueden hacer 1 y 1, ¿no? O 4 de PAI y 1 de anillos. Entonces, aquí viene cómo hacerlo. Ok, entonces, pues el primer paso, recuerden que es bien importante para construir cualquier tipo de gráfico tener su tabla. La tabla a que me refiero otra vez a lo que son las categorías y los valores asociados a las categorías, pues con las columnas, ¿no? Y aquí nos dicen que tenemos que tener un título asociado. Yo siempre he ido más allá. Además del título, siempre le pongo aquí, por ejemplo, nombre, ¿no? Y ustedes ya lo han visto con las gráficas que hemos construido. Y en este caso, es ventas en euros. Algo que identifique pues a cada una de las partes de la tabla. Bueno, entonces dice, haga clic dentro de los datos, debajo de la pestaña insertar, haga clic en botón circular. Entonces aquí en los datos, me voy aquí a insertar, haga clic en el botón circular, y aquí lo que es, también se conoce como gráfico de dona, ¿no? Que en este caso es este. Y ya nos dice otra vez que movamos el gráfico si es necesario para que lo podamos pues, ver mejor, ¿no? Dice aquí, en el formato de serie de los datos, en tamaño de orificio del anillo dona, escriba el 50%, ¿no? Entonces aquí nos vamos a lo que es el formato de serie de los datos, que también lo podemos ver como este círculo, aquí, formato de serie de los datos. Y dice que en la dona le pongamos el 50%, ay, perdón, no me equivoqué, que sea 50%, ¿no? Y aquí ya tenemos el 50%, aquí, ya se va a haber cambiado, 50%, ¿no? Y luego dice, ahora haga clic en el botón derecho en cualquier arco y elija agregar etiqueta de los datos. Entonces aquí le damos clic derecho, le vamos a lo que es añadir etiqueta de los datos cuando no está añadida. Ay, no lo agarro. Ahí está otra vez. Clic derecho. Le vamos a poner aquí porcentaje y ahí está. En este caso vamos a poner los porcentajes y también nos dice marque la casilla de verificación, nombre de la categoría. Es esta que tenemos aquí también, el nombre de la categoría. Y en el separador elija nueva línea. En el separador, en vez de coma, dice que nueva línea, es decir, que tenga un espacio. Y elimine la leyenda. No, elimine la leyenda. Pues ya nosotros ya la habíamos eliminado, pero aquí estaba la leyenda y pues aquí ya la eliminamos, ¿no? Y luego dice, se ha realizado un círculo total que aparece a continuación. Ahora, algo para que hagas, haz clic en el botón derecho y elige traerla al frente, luego arrastra en el gráfico de anillos. Ok, entonces aquí primero voy con esta parte, ¿no? Aquí creo que salió algo, me voy a verificar en etiqueta de los datos porque sale algo que me sale con 0. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces voy a ver qué está sucediendo aquí. Sí, está el título. Ajá, aquí está. Lo voy a modificar. No sé si lo ven, pero aquí está
están considerando la venta de autos. Yo creo que es que ahorita lo modifiqué. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar los datos, únicamente los numéricos. Y ahí está, ok. Ahora sí tenemos el gráfico que estamos buscando, ¿no? Que es el gráfico de dones. Y pues nos dice que ya nosotros lo logramos y nada más quieren que nosotros este círculo lo traigamos acá, pero antes de hacerlo le tenemos que dar el derecho, traer al frente y ya lo podemos mover, ¿no? Para que se vea aquí en el gráfico. Es como un tip que les está dando Excel. Si ustedes quieren que su gráfica esté mejor, sería una gráfica de dona o anillo combinado, donde ustedes pueden mostrar el porcentaje de ventas de cada uno, pero aquí tienen el total. Es decir, pueden ver en el centro cuál es el total. Que estos 2.450 euros es el total de ventas, ¿no? Aquí lo tienen y básicamente pues es un círculo. Entonces, pues, está padre, ¿no? También este tipo de gráfico como con la dona y aparte tener el total. Otro tip que van a ver, o por qué están, o reforzando porque tienen que tener únicamente de 5 a 6 segmentos. Les digo, hasta 7, más de 7, ¿no? En algunas ocasiones los gráficos circulares pueden tener problemas. Estos son algunos ejemplos. En las próximas hojas explicaremos esos problemas y cómo resolver cada uno de ellos. Es lo que les comentaba. Cuando nosotros tenemos un pie así, que no, o sea, no tiene ninguna etiqueta, pues sí se alcanza a ver, pues no. No sabemos si es Bartolomé o si es Alberto, porque a lo mejor aquí no los han ordenado de mayor a menor. Este plano, ¿no? Es una grosería. Si lo pueden ver así, ¿no? Ni se alcanza a ver ningún segmento claro. Y sabemos que están hablando de los campos porque en la leyenda lo dice, pero ni siquiera tiene título. Y aunque al parecer sí está ordenado de mayor a menor, pues es demasiada información, ¿no? Nada más entendemos que Jorge, no sabemos ni qué, pero a lo mejor gastó 2.200 euros o vendió 2.200 euros o solicitó un préstamo de 2.200 euros. Es decir, no sabemos, está todo ahí al azar, pero pues si quiero ver que o sea, no se sabe qué hacer con estos gráficos, ¿no? Al menos son unos gráficos muy malos. Y es importante, por ejemplo, ustedes en mi estadística tienen actividad 12, que es una encuesta para que empiecen a aplicar todo el conocimiento adquirido, ¿no? Y que ustedes no vayan a presentar ese tipo de gráficos, porque son gráficos, estadísticamente hablando se dice con mucho ruido, visualmente hablando se dicen gráficos malos, para que tengan mucho cuidado en ellos, ¿ok? Entonces vamos a ver la primera parte, ¿no? El primer problema que apareció aquí. Dice, los gráficos circulares en 3D pueden distorsionar segmentos, lo que hace que el aspecto de los sectores frontales sea más grande que el real. En general no se recomiendan los gráficos circulares en tercera dimensión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice que el segmento EV o IV es bastante grande. Es verdaderamente el líder de ventas, ¿ok? Y su segmento se ve como el más grande. Entonces, pues sí, aquí vemos como que Ivy es el líder, o en este caso vemos al segmento más grande, y entonces lo que se hace en esas etiquetas muestran que el valor de alegría es verdaderamente el mayor. Use gráficos 2D y evitar el problema de distorsión, ¿no? Pero otra forma de evitar este problema es, en este caso, pues ya sabemos que ordenamos de mayor a menor, ¿no? Y pues poner la etiqueta de los datos. Pero si bien es real que tengamos este gráfico en tercera dimensión, y cuando son esos elementos tan similares, pues nos dice Excel que es mejor utilizar los gráficos en segunda dimensión. Y pues ustedes pueden ver por qué. Porque muchas veces estos tips, ustedes se pueden sentir afortunados en tenerlos, porque mucha gente no sabe que a la hora de presentar un pie tiene que ordenar los datos del mayor al menor. Incluso a mí me ha tocado ver algunos colegas que siguen haciendo los gráficos pues no de la mejor forma. Y como no todos los ordenan de mayor a menor, pues yo podría pensar que a lo mejor pues sí es más fuerte Ivy que Joy, ¿no? En este caso no, el que era mayor porcentaje de ventas pues era Joy. Pero sí alcanzan a ver el problema aquí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién sí lo ve y quién no lo ve? Alza la mano quien sí lo vea, por favor.
Ok. ¿Y los que no están alzando la mano, no les queda claro? Ok, ya veo que ya la mayoría. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ya que ven el primer problema, nos vamos a pasar al siguiente, ¿no? Que en este caso es, este incluso se los puse en la presentación. El siguiente problema es cuando los segmentos son un problema porque hay muchos gráficos, o sea, en el gráfico tenemos demasiados segmentos. Y aquí dice el tip, hay demasiados segmentos que son problemas comunes en los gráficos circulares o de pie. Si se encuentra alguna vez en esta situación, considere la posibilidad de cambiar a otro gráfico como es el gráfico de columnas, que es algo importante, no hay que casarnos si quiero presentar un porcentaje y es que yo quiero que salga el gráfico de pie. Pues no necesariamente lo tenemos que hacer con un gráfico de pie, ¿no? Lo podemos hacer con pues un gráfico de columnas, que en este caso cuando son muchos datos, que ustedes van a tener muchos datos, y aunque de esa población de datos tengan lo que son las categorías, ¿no? Pues es mejor representar un gráfico de barras. ¿Cuál puede ser este caso? Supongamos que ustedes quieren ver los factores, ¿no? Al final de cuentas están analizando los factores que son desencadenantes o que son propensos o que son reactores o que influyen o que determinan cierto comportamiento o problemática. Entonces, si ustedes quieren poner de esos factores cuáles son las variables que tienen mayor ponderación, lo quisieran hacer en porcentaje, ¿no? Y a lo mejor quisieran presentar esto. Pero es mejor presentar la frecuencia, algo que se puede entender, ¿no? Aquí podemos entender claramente Jorge, Emily, Miguel, Iván, o sea, vemos que tiene una caída en la gráfica, ¿no? Que va en decremento, y aquí ni siquiera podemos observar algún patrón, ¿no? Entonces no se casen con las gráficas, vean lo que es más amigable para ustedes o es mejor para el espectador, ¿no? Que sea mucho mejor el manejo de sus datos, que este sería una solución. No nos tenemos que casar con lo que es un pipe, podemos utilizar una gráfica de barras. Aquí dice, aquí les voy, bueno, sale cómo hacerlo. Dice, haga clic en el borde del gráfico inferior para seleccione el gráfico a continuación y luego en la pestaña de diseño gráfico haga clic en cambiar tipo de gráfico. Es decir, aquí si no tenemos ninguna tabla, está aquí lo que es cambiar el tipo de gráfico, que es esta. Y aunque les digo aquí que dice gráficos recomendados, aunque Excel recomienda el gráfico de pie, otro padre hubiera sido también embudo, también podría representarlo. A estos me gustan también, pero vamos a utilizar este. Y listo. ¿No? Ya se cambia automáticamente nuestro gráfico y pues recordamos que aquí le podemos poner diferentes diseños, ¿no? Para analizar. Y pues es la segunda solución. Ok, entonces nos vamos con el siguiente tip. Dice, otro problema es cuando los sectores circulares son demasiado similares, ¿no? Aquí si se fijan en esta gráfica que tenemos a la izquierda de gráfica de pie, vemos que sí tiene lo que es pues el título, la etiqueta, aquí todavía nos faltan los valores, vamos a agregarlo para asumir que está correcto. Nos falta aquí el porcentaje, ¿no? Y pues la leyenda no es necesaria, sabemos que son un nombre. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un gráfico, pues está correcto, tenemos título, tenemos la serie, tenemos las etiquetas de los datos, está ordenado de mayor a menor, lo asumimos, pero visualmente hablando, o sea, en primera instancia, si no me voy a ver el número, pues se ven muy similares. Entonces, esto más que nada es como un tip experto, porque miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, cumple perfectamente con la regla que es que tenga de 5 a 6 segmentos, pero no es recomendable porque pues lo vemos con segmentos muy similares, se ve muy proporcional. Entonces, la solución que dan a este tipo de problema es que cambiamos este tipo de gráfico por otro que sea de barras, ¿no? Que en este caso es este que propone. Y dice, de esta manera puede ver quién está liderando en ese momento, que es Miguel, ¿no? Aquí vemos claramente que Miguel es el líder.
O otra que yo que yo recomendaría, las voy a poner aquí, más que esa, es igual, nos vamos aquí aquí de seguro la va a poner esta, yo recomendaría más esta, que es la gráfica de embudo, y nada más le añado las etiquetas de los datos. Y a mí se me hace que eso se ve mucho mejor que esta, ¿no? Pero pues ya es la experiencia o dependiendo del uso que tengan, pero aquí podemos ver claramente que es Miguel, ¿no? Porque incluso esta gráfica de embudo, pues su nombre lo dice, es un embudo, o sea, va de mayor a menor, ¿no? Así como ven la forma del embudo, aquí lo pueden ver. Yo incluso recomendaría todavía más esta que esta que nos proponen, pero pues esta también cumple con el objetivo. Y si se fijan ustedes, visualmente hablando, ¿qué gráfica se les hace mejor de estas tres? ¿Quién me dice qué gráfica se le hace mejor? Ah, Floricel. A mí la de embudo como que se mira más ordenada y así sabes cuál es mayor y menor. Ajá, sí, también coincido contigo. Pero si se fijan, estas tres gráficas están bien hechas, pero pues ya vamos buscando qué gráfica es mejor para la presentación de los datos, ¿no? Incluso también en esta de embudo, aunque no es necesario, pero se podría cambiar el segmento, ¿no? Como les dije en los pasos de la gráfica de Python. Gracias, Roitzel. Entonces vamos con otro tip, que es practicar el cambio de un gráfico circular a un gráfico de barras. Que ya lo hicimos, ¿no? Pero igual, lo volvemos a hacer. Dice, haga clic en el borde gráfico del interior para... haga clic en el borde del gráfico interior para seleccionarlo. Aquí está. Seleccione el gráfico a continuación y luego en la pestaña de diseño de gráfico, haga clic en cambiar gráfico. Aquí está, ya sabemos que es cambiar gráfico. Y luego dice que seleccione barras, en este caso sí está barras, y luego haga clic en aceptar. Entonces podemos seleccionar este. No, este no, ese es otro. Es este. Dice, estas barras necesitan limpiarse, haga clic en el botón derecho en una de las barras, entonces aquí, y seleccione dar formato a los datos, que es este. Ahora seleccione la casilla de verificación del valor. A ver, lo voy a dar otra vez clic. Aquí está. Donde dice que le tenemos que dar el valor y el nombre de la categoría, que este ya estaba seleccionado. Ahora haga clic en el botón derecho del eje horizontal en la parte inferior. Entonces dice que le hagamos clic derecho y que lo eliminemos, ¿no? Dice, haga clic en el botón derecho en el eje horizontal en la parte inferior y haga clic en eliminar. Aquí está, borrar. Y pues ya aquí tenemos todo para no repetir información. Y dice, el eje horizontal es el que comienza en 0 y termina en 700. Es el que ya borramos. Entonces así nosotros podemos ver pues cómo está él y pues y aquí hay que quitarle, ¿no? En este caso es aquí en las etiquetas vamos a quitarle el nombre. Ahí está. Para que no se vea tan cargado, no vemos Elis 400 euros, Jorge 450, Iván 500, Marta 550 y Miguel 600. Y pues ya así hicimos esta gráfica, ¿no? Y ya lo hemos practicado, pero pues lo reforzamos. Y luego dice, aquí tiene otro problema, sobrecarga el gráfico circular. El uso de varios círculos en la misma hoja puede funcionar correctamente, pero algunos pueden ser difíciles de comparar todos los segmentos y los gráficos. En estos datos tenemos 3 columnas de valor, que es la clasificación aquí son flores, y tenemos rosas, tulipanes y o lilies, ¿no? Esos serían los lilies, creo que son los lilies. Tenemos que 2018, 2019, 2020, que dice que son las columnas de valor, pero no sabemos si son las ventas, si son la producción, ¿no? Y hemos creado 3 gráficos circulares para poder visualizar cada año, pero es difícil comparar cada segmento. La mejor opción es usar un gráfico de columnas que explicaremos en la siguiente hoja.
Pero antes de ir, sí ven porque es como que está muy saturada. Acuérdense que también en las presentaciones, pues tiene que quedar lo más claro posible. O como les comentaba en una gráfica anterior, sí teníamos una gráfica de Pi que estaba bien hecha, pero no se habían agrupado los valores. Entonces, por eso, pues, no, o sea, 2018, pues, podemos ver, pues, que mayormente tulipanes, 2019 tulipanes, en el 2020, pues, no cambiaron las rosas. Pero en vez de tener 3 gráficas diferentes, pues, podemos tener una mejor opción, que es la que vamos a ver ahorita. Y les va a gustar. Miren, hagan clic en los datos, haga clic en los datos siguiente y a continuación en la pestaña insertar, haga clic en el icono de las barras, ¿no? Entonces aquí nos vamos a insertar y nos vamos al icono de columnas. Perdón, ese es icono, ¿no? Y dice que seleccionemos, bueno, dice que seleccionemos las de 2D y lo tengo que borrar, que era esta. Y luego dice, si es necesario mover el gráfico a una posición mejor, y pues lo que queremos básicamente es agregar las etiquetas de los datos, donde podemos ver nosotros una mejor distribución de ellos en un solo gráfico que cumple con las características desde uno, ¿no? Y aquí le vamos a poner nosotros que va a ser producción de... ¿no? Y ahí ya vemos la producción de flores. En este caso, pues ya sabemos que los tulipanes, pues en el 2018 tuvieron 60, en el 2019 32, es decir, podemos ver claramente que ha disminuido la producción de los tulipanes. Podemos ver que la de los Irish como se ha mantenido, más o menos. Sin embargo, la de las rosas ha ido en incremento, ¿no? Y pues aquí dice que haga clic en título y a continuación elimine el texto en el cuadro de título y escriba ventas de flores. Ah, bueno, yo le puse producción, ¿no? Pero sí quiero que vean esto. ¿Sí o no? ¿Qué les parece mejor? Tener 3 gráficas de Pi, que también ha de ser, imagínense, haber hecho cada una de las gráficas de Pi, o tener esta gráfica que representa la misma información, pero en una sola gráfica. ¿Qué les parece mejor? El tip 10, la gráfica en la hoja 19 o la gráfica en la hoja 20. O no, o La no les... segunda. La segunda. Sí, ¿verdad? Y yo creo que sí es necesario, o sea, realmente sí es necesario porque pues en una gráfica podemos representar toda la información que tenemos. Eso sí es bien importante para que lo tomen en cuenta. Y ojo, a lo mejor aquí no he hecho énfasis, pero sí lo voy a hacer ahorita. Es muy importante tener una buena tabla. Y me voy otra vez tabla, hablando en tabla de secuencias de los datos, no tabla de Excel. ¿Por qué? Porque dependiendo del acomodo de la tabla, es que las gráficas también van a ser sencillas. ¿Ok? Tienen que tener también cuidado en construir una tabla que sea correcta, que les ayude a representar la mayor cantidad de información. Ok, y este otro tip, esto me encanta. Ok, este es un gráfico circular que es súper común, y más ustedes pueden caer en este error, pero no lo van a hacer porque ya tienen esta clase. Cuando hay muchos datos, en este caso, pues cuando tenemos poblaciones, o en este caso muestras de más de 200 datos, podemos tener muchos datos que queremos representar y no se alcanzan a distinguir, ¿no? Entonces, a veces es muy importante expresar esa información, pero no sabemos ni cómo presentarla, ¿no? Se nos hace tan relevante, pero pues nada más aprendimos a usar Pi, gráfica de barras, histograma, ojiva, y pues no sabemos qué hacer. Ok, pues el día de hoy tienen la solución. Dice, un gráfico circular puede intentar visualizar esto, pero seguirá siendo firme para sus raíces y usar solo una columna de categorías y una columna de valores. Que aquí tenemos la importancia de la tabla. Si bien esta tabla es muy buena, el gráfico no ayuda. ¿Y por qué sé que esta tabla es buena? Porque tengo aquí, en este dato casi es como tiene 3 columnas en categoría. Tenemos lo que es el campus, que tenemos 1, 2, 3 campos, ¿no? 4, perdón. Que sigue, que en teoría, si nosotros queremos representar la distribución de esos 3 campos, pues cumple otra vez con la regla de los segmentos. Pero tenemos, dentro de cada campus tenemos el tipo, ¿no? El B2B, el B2C,
Ustedes lo pueden ver como en la Escuela de Ciencias de la Salud, perdón, en la UABC Campus Valle Dorado, pues tenemos Escuela de Ciencias de la Salud, Escuela de Deportes, la FECAIS, ¿no? Y aquí pues podemos tener dentro de la Escuela de Ciencias de la Salud diferentes salones. Y dentro de esos salones podemos tener diferentes maestros. Y dentro de esos diferentes maestros pues podemos tener incluso diferentes clases, ¿no? Entonces aquí en específico, es un ejemplo para que ustedes traten de ver a qué se refiere la representación de esa información. Aquí es el campus, el tipo de campus, el reporte, Jorge y Miguel, y las ventas a la semana. Entonces aquí tenemos, pues sí, tenemos la categoría, que en este caso son 3 columnas, tenemos el valor asociado a cada categoría, y pues Excel intenta hacer un gráfico circular y estos datos, pero hay una gran cantidad de sectores y una leyenda muy grande. En la hoja siguiente verá cómo funciona mejor un gráfico solar para estos datos. Esa es la palabra que me hace falta. Aquí miren, si seleccionamos los datos así y nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados, pues bueno, aquí en algunas ocasiones sí aparece el gráfico de Excel, ¿no? Pero fíjense los gráficos que nos aparecían, pero van a aprender a hacer como un gráfico diferente. Pero sí alcanzan a ver cómo, sí es importante la información, pero esto no nos ayuda, y aquí lo vamos a ver con el gráfico solar, que es este. Okay. Este incluso también sirven para los conciertos, para las zonas, ponen en gris donde no se pueden vender boletos, cómo va a estar el escenario, el acomodo, zona VIP, zona platino y general, ¿no? Esto también lo hace mucho para los conciertos. Aquí lo que se quiere visualizar es cómo ustedes pueden ver, ¿no? Mejor cómo está el campus, cuál es el tipo y cómo va cada persona. Y por color está el campus norte, campus oeste, campus este y campus sur. ¿Sí o no? Sí es mucho mejor visualizar el gráfico solar que representa la información que nosotros estamos buscando al gráfico de Pine. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien o no les sigue siendo confuso? Ese se ve más ordenado. Sí, imagínense este o este. Entonces, sí, aquí ya tenemos una visualización clara de lo que queremos hacer. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿No? Ya esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. Ok, pues tenemos nuestra tabla, que tenemos que recordar que tenemos que tener una buena tabla de frecuencia, una tabla que ejemplifique lo que estamos buscando. Y aquí dice, 1, haga clic en el borde del gráfico circular para seleccionarlo, que es en el borde. Seleccione el gráfico a continuación y luego en la pestaña de diseño de gráfico haga clic en cambiar tipo de gráfico. Nos vamos aquí y vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y luego dice, en la parte izquierda haga clic en proyección solar. Cuando el gráfico haya cambiado, haga clic en el botón derecho y en cualquier arco elija agregar etiquetas de datos. Este es el de anillo. ¿Dónde está el solar? Aquí está. Es que aquí o sea, en español lo pusieron solar, pero en inglés se llama sunburst. Está diferente. Ok, y pues ya le dimos clic, ¿no? Entonces ahora sí tenemos ya el gráfico solar. Y lo que nos hace falta, pues, es agregar las etiquetas. Y ya están las etiquetas. Pero pues, si queremos que también estén los valores, pues nos vamos aquí, etiquetas. Y queremos que nos enseñe los valores, las categorías y nada más, ¿no? Que en este caso son los campus y lo que vende cada uno de ellos, porque pues nos interesa pues saber los valores de lo que venden cada una de las personas. Y aquí lo vamos a pedir que sea en una nueva línea para que sea un poquito más claro. Así ya queda perfecto. Entonces, si se fijan, pues para eso nos sirve también este de nueva línea, ¿no? Y dice, realiza el paso 1 de nuevo, pero esta vez cambiará el gráfico de rectángulos
Y ahora cada campus tiene un color y los cuadros representan las ventas de cada repartidor. ¿No? Eso ya lo hicimos. Entonces, si se fijan, este gráfico es mejor cuando lo queremos representar, ¿no? Y eso también ustedes lo pueden hacer, ¿no? Supongamos que están analizando qué factores influyen y le pueden poner aquí en el centro de estrés académico y pueden tener sus diferentes factores y pueden seleccionar las variables más representativas y la ponderación asociada para ellas, para que podamos ver con este gráfico la influencia, como los desencadenantes, ¿no? de los diferentes valores, pero pues puede quedar para otro tipo de gráfico, pero eso es un gráfico muy, muy utilizado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Les sirvió la información? Sí, ¿No? doctora. Gracias, Floricel. Tengo una duda con la Ah. del sol. ¿También se adapta si son más de 4 categorías? ¿O cómo 1, 2, 3, funciona? 4. Pues sí podríamos ponerle 5, pero se podría cargar, El pero sí se límite puede. entonces sería 4 de preferencia. Ok. Sí puedes poner 5. Sí, puedes poner 5, nada más que los colores, se vean un poquito más chiquitos los campos, ves que se ven más grandes, nada más se vería más chiquito, pero sí se puede. ¿Alguna otra duda que tengan que les pueda ayudar a resolverla? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues ya les dejé la información donde pueden descargar el tutorial para hacerlo o ver el video y ir a hacer paso por paso en Excel. En Excel es un poquito más complicado porque pues ya ven que no se pueden modificar tan fácil las etiquetas de los datos, pero pues tienen esta opción para poder realizar sus gráficos de mejor forma y ya ahora sí que pues a partir de ahora sus presentaciones ya tienen que tener pues un manejo de gráficos adecuado para la representación de los datos. Y la intención de las exposiciones o de que ustedes estén analizando los datos es que ahorita, si tienen, por ejemplo, alguna duda, algún error, se les olvida que hay un gráfico para lo que están buscando, pues decirles en este momento y no ya cuando estén presentando su proyecto final.